Hola gente, ¿cómo están? Hoy es 24 de agosto de 2026 y bueno, continúo con algunas de las ideas que estoy teniendo para un videojuego rural. Entonces, este video es un conjunto de ideas que estoy teniendo para un videojuego. Es un videojuego en primera persona, ambientado en una zona rural de Argentina, y el mapa consta por ahora o principalmente de algunos campos y un pequeño asentamiento rural o paraje. Bueno, las imágenes son meramente ilustrativas, no hay nada definido, son solamente imágenes creadas por la IA como para tener alguna imagen. Pero bueno, entonces es un videojuego ambientado en una zona rural donde hay tres o cuatro campos o cinco campos y un asentamiento rural o paraje, ¿no? Eh, las imágenes son meramente ilustrativas. Bueno, entonces durante la historia investigaremos un brote infeccioso o mutante en la fauna, muy contagioso y peligroso. La infección es un severo riesgo para las personas, volviéndolas agresivas y contagiosas. Bueno, entonces eh, la historia central del videojuego se centra en que hay un brote mutante o infeccioso en los animales, por ejemplo las aves. Estas son aves mutantes que caminan sobre el piso. Un ejemplo de perros mutantes, un gato mutante, por ejemplo, ataques de animales. Esto no sé, puede ser una criatura media random. Eh, entonces hay infecciones en los animales que se empieza a esparcir por la zona y eh, bueno, bueno, entonces una cosa como para darle dificultad al videojuego, para que no sea, digamos, solamente sin enemigos, un juego con enemigos, está bueno que tenga enemigos. Entonces, una manera de, por ejemplo, de medir la dificultad, ya que son animales chicos, es bastante poco probable que un perro te mate a mordidas o que un gato te mate, pero ¿qué pasa? Si los animales están infectados con estas mutaciones extrañas, te pueden infectar, te pueden contagiar. Entonces, tal vez las mutaciones supuran sangre y fluidos infecciosos y ante un escaso contacto genera el contagio, algo que debemos evitar durante la historia y que puede regular la dificultad del videojuego. Dos o tres mordidas o arañazos ya nos pueden infectar, fracasando en la misión. Entonces nos aparece el cartel de que no fue así la historia, ¿no? O sea, nosotros podemos estar en un sector, por ejemplo, del campo, nos aparece un gato mutante. Bueno, por ejemplo, que hasta un arañazo no te infectás. Ahora ya si te da dos o tres arañazos, ya digamos, te lastima, te infecta la sangre y pasarías a quedar infectado. Entonces ahí fracasamos en la misión. Ahí nos aparece el cartel de que no fue así la historia. No fue así la historia, o así, o así. History was not like that. Bueno, es un ejemplo para darle dificultad a los enemigos. No necesariamente tiene que ser un enemigo que te pueda matar, sino que el objetivo es no contagiarse. Entonces, ante dos o tres mordidas o dos o tres arañazos, fracasamos en la misión. Bueno, entonces, la jugabilidad y las acciones constarían, por ejemplo, de la exploración de los escenarios, cumplir objetivos, resolver puzzles, hablar e interactuar con otros personajes y combatir o eludir enemigos. Eh, Exploración de escenarios, explorar los escenarios sin que el videojuego te diga mucho dónde están las cosas o qué es lo que hay que hacer, cumplir objetivos, encontrar no dar la vuelta por uno mismo, ¿no? Investigación y detectivismo, porque hay que investigar la historia del brote infeccioso en la zona rural. Eh, bueno, hay que seguir la línea de investigación, resolución de puzzles, resolver puzzles, dialogar con los personajes, survival, o sea, combatir enemigos, y uso y combinación de objetos del inventario. Estos son algunos de los elementos que puede tener el videojuego, ¿no? Explorar las escenas, cumplir objetivos, investigar, resolver puzzles, dialogar con personajes, combatir enemigos, eh, utilizar el inventario.
Bueno, una mochila que debemos encontrar y la caja de la camioneta amplían la capacidad del inventario para resolver ciertos puzzles. Bueno, este es otro ejemplo de algunos tipos de videojuegos. Entonces, bueno, tenemos que encontrar una mochila. La idea sería que esté un poco más disimulada, no que esté así. Estas son imágenes creadas por la IA. Me gustaría que sea un arbusto más grande y que haya una mochila atascada en la copa de algún arbusto espinoso. Entonces, bueno, una manera de recuperarla a la mochila es o con un hacha o con el machete. Con el hacha o con el machete por ahí podemos cortar la rama principal y, y de esa manera recuperamos la mochila. Con el hacha o con el machete. Bueno, entonces tanto la mochila nos amplía la capacidad del inventario. ¿Ves? Acá dice inventario. Bueno, tiene capacidad, o sea, slots, tiene una capacidad limitada y además tiene peso limitado, ¿no? Esto, bueno, habría que ver si vale la pena implementarlo, pero es una idea. Tiene capacidad y peso máximo y capacidad máxima. Entonces, bueno, con la mochila ya podemos resolver algunos de los puzzles en el mapa. Es necesario tener la mochila para poder resolverlos. Y después está la caja de la camioneta, que también sirve para transportar elementos a través del mapa. Por ejemplo, que empezamos en un campo, empezamos en el campo inicial, pero después hay que ir al campo del vecino, después hay que ir a lo, no sé, a lo del veterinario, después hay que hacer distintas misiones y la caja de la camioneta cumple la función de poder llevar cosas grandes que de otra manera no podríamos llevarla y aparte transportarlas en el mapa. Como que la idea sería que la caja de la camioneta sea también una extensión del inventario necesaria para resolver algunos de los puzzles. Eh, bueno, entonces tanto la mochila como la caja de la camioneta amplían la capacidad del inventario. Algunos puzzles se pueden resolver combinando elementos, combinando dos o más elementos. Algunos elementos pequeños se pueden guardar sin la necesidad de la mochila, por ejemplo una carta, y algunos elementos pueden transportarse espacialmente con la mano sin guardarse en el inventario, como por ejemplo un banquito. Bueno, entonces, ¿para qué puede servir la caja de la camioneta? Por ejemplo, bueno, para llevar leña. ¿Ven? Acá un ejemplo, ir a buscar leña y estamos usando la caja de la camioneta para transportar la leña. Puede servir para llevar un animal que cazamos que tiene alguna mutación, para llevarla a lo del veterinario. Eh, o bueno, puede ser que llevemos objetos como por ejemplo un barril. Este barril estaría vacío, como para ganar altura, para subirse a algún tapial o algún techo, algún lugar elevado. Este barril que está vacío, no es un barril vacío de 200 litros. Y podemos llevar una escalera también, una escalera, como por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de cosas que podemos transportar en el mapa para resolver los puzzles. Eso está bueno, es como usar el inventario de la camioneta, el espacio de la camioneta para poder resolver puzzles. Bueno, entonces, por ejemplo, esto es a modo de ejemplo nomás, esto de las teclas. WASD son las teclas de movimiento, el mouse para mirar, el mouse look para mirar en primera persona. Bueno, el botón que está al lado del 1, el botón que está al lado del 1, podría servir para equipar las manos libres, o sea, para desequipar las armas. Este botón, el que está al lado del 1, no el 2, sino para el otro lado. Entonces, eso nos deja las manos libres. Por si teníamos equipada, no sé, la gomera, por ejemplo, que tengamos equipada la gomera o la gomera, por ejemplo, o, o el cuchillo. Entonces, para desequiparlo de las manos, usamos la tecla que está al lado del 1 y tenemos las manos libres. Bueno, solamente se muestran, hace una cinemática de las manos libres y después desaparecen las manos. O sea, aparecen cuando apretamos la tecla y desaparecen, ¿no? Así. Y con las manos libres eh, podemos también cumplir determinados objetivos, ¿no? Según, no sé, abrir una puerta o agarrar objetos con la mano. Bueno, después 1, 2, 3, 4, 5 son las armas. Eh, por ejemplo, el 1 es la gomera, el 2 es el látigo o rebenque, el 3 es el cuchillo faca o facón, el 4 es el machete, el 5 es la pistola, podría ser que el 6 sean las bombas molotov, las molotov,
Bueno, control agacharse, shift correr, caminar en sigilo, tab para abrir el menú de escape, menú de pausa. eh, algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de, de- de las teclas de movimiento y las teclas de función de un videojuego. Bueno, entonces, como decía, hay objetos que se pueden agarrar con las manos. Se pueden agarrar con la mano para transportarlos, por ejemplo, para ganar altura, pero no se pueden guardar en el inventario, solamente se pueden transportar con la mano. Entonces, bueno, eso le daría también para resolver puzzles, tener que mover el banquito de un lugar a otro, o capaz que subirlo al primer piso de la casa. Y en el primer piso lo usamos para revisar qué hay arriba de un ropero, por ejemplo. Bueno, entonces ven, el uno la gomera, que hay que craftearla, hay que armarla con una rama en horqueta, con unos elásticos y un cacho de cuero, hay que armar la gomera. Bueno, el látigo rebenque, que hay que encontrarlo tal vez en un campo vecino. El cuchillo facón es el cuchillo inicial. Este cuchillo lo tiene desde el principio el jugador. El machete, una pistola, un arma y una bomba molotov. Bueno, son los ejemplos de las armas que podría tener el videojuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otra función podría ser cuando tengamos el hacha, que tengamos un hacha en la mano, un objeto contundente, que se pueda arrojar el cuchillo no, el machete tal vez tampoco, pero sí distintos elementos como un hacha o un bate o un cacho de hierro que se puedan lanzar. Entonces, por ejemplo, que con el clic dejamos apretado un ratito el clic y lo lanzamos hacia adelante y eso nos puede servir para quitarle la vida a los enemigos, sobre todo si son de porte chico, ¿no? O bueno, también un cacho de hierro para porte mediano y grande también puede servir. Un ejemplo de esto, bueno, este es el toro de la final, el diablo, tiene los cuernos pintados a propósito para hacerlo más llamativo. ¿Ven? Y un ejemplo para cómo podemos combatir este animal, porque este animal obviamente que no lo podemos matar. Entonces con el control, que estamos acá con las teclas, por ejemplo, bueno, control agacharse, shift correr, como los videojuegos más o menos. El tab para abrir el inventario, el escape menú de pausa. Bueno, entonces el control te agachás, te metés adentro de una tubería para zafar del toro enfurecido, ¿no? Este campo está electrificado, el campo donde está el toro, tiene una valla electrificada en todo el cerco y aparte de adentro tiene un cerco más chico eh, donde estarían los animales. Bueno, esto por ejemplo es la tecla espacio, un ejemplo para zafar de las criaturas. Por ejemplo, que nos está persiguiendo un perro infectado, un perro mutante, entonces la manera es con espacio saltar y te subís al árbol para, para zafar de los animales, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, una de las primeras misiones, por ejemplo, ir a buscar leña con la camioneta. Entonces, es necesario encontrar el hacha que está en algún lugar del escenario. Hay que ir a buscar leña. Hay que encontrar el hacha que está en algún lugar del escenario. En algún lugar del escenario de este campo inicial, en algún lugar está el hacha, hay que encontrarla espacialmente. O sea, por ejemplo, que la misión diga encuentra un hacha y hay que encontrarla, hay que ver dónde está. Puede estar, no sé, adentro de la casa del peón, que sería esta, puede estar en el hall de la casa grande, puede estar fuera de la casa de herramientas, sobre un tronco para donde estuvieron hachando. Entonces, en algún lugar, ya sea de la casa del peón, esta sería la casa del peón, o, o a las afueras de la casa principal, porque al principio no se puede entrar a la casa principal, eh, o en algún lugar de acá de las afueras del casco del campo encontramos el hacha, ¿no? Necesario encontrar el hacha para hacer la misión de ir a buscar leña. Y después necesitamos la llave de la camioneta. Entonces la llave está en la habitación de nuestro colega, esta casa del peón. Hay una habitación que es del colega y hay una habitación que es nuestra. Bueno, la llave de la camioneta está en la habitación 2 de nuestro colega, entonces tenemos que hablar con él. Eh, no pasamos a la habitación porque es la habitación de él, entonces primero hablamos con él, nos dice que la llave está en la mesita de luz de su pieza y ahí sí podemos entrar y agarrar la llave. Entonces, bueno, con el hacha y con la llave de la camioneta eh, vamos a buscar la leña, ¿no? Acá nos está sobrevolando el aire un pájaro de mediano porte que tiene una mutación que nos va a atacar. Y bueno, nosotros repelemos el ataque con el cuchillo, pero no lo matamos al animal, se va volando.
de manera que no nos queda la prueba física de que tuvimos un combate con un animal infectado, ¿no? Eh, bueno, repelemos el aire. Bueno, entonces volvemos al casco y le contamos a nuestro colega lo sucedido, que tuvimos un encontronazo con un pájaro. Entonces, a partir de ahí, a partir de esto sucedido, de esta situación peligrosa que vive el personaje, tiene la misión de craftear una gomera, o sea, de armar una gomera, de armarla con una horqueta de madera, con unos elásticos y un cacho de cuero, arma la gomera. Entonces ya tiene la gomera para combatir más pájaros mutantes, ¿no? Animales de pequeño porte. Puede ser, no sé, hasta los pájaros o tal vez hasta un gato. Puede ser efectivo las piedras lanzadas con la gomera. Ya un perro habría que atacarlo con el machete o algo de más porte. Bueno, así que hay que craftear la gomera. Estamos en el tema de craftear la gomera. Eh, bueno, otra misión: cazar jabalíes con una jauría de perros. Eh, Entonces vamos a cazar con nuestro colega unos jabalí, por ejemplo, que tengamos la misión de hacer unos chorizos secos. Entonces la misión es ir al campo, o sea, el objetivo del personaje y su compañero es ir al campo a cazar chanchos, a cazar jabalíes, por diversión, para hacer chorizo o para hacer fiambre. Entonces ellos se proponen ir al campo a cazar el jabalí. Después sucede que están mutantes, entonces la historia toma otro giro. Pero para empezar el juego, la misión es ir a cazar jabalíes y hacer unos chorizos. Por ejemplo, que esa sea la final del videojuego, hacer los chorizos. Toda la historia para hacer los chorizos al final del juego. Bueno, entonces con la jauría de perros atacamos al jabalí. Este jabalí tiene que estar mutante, este jabalí no está mutante. Entonces, pero el animal se puede escapar y se va hacia el campo del vecino lastimado. Entonces nosotros tenemos que ir hasta el campo del vecino, ¿no? Cruza el alambrado hacia el campo vecino. Bueno, uno o más perros son heridos por el jabalí, entonces más tarde los perros van a estar infectados, van a estar mutantes, y van a infectar a los otros perros del campo. Entonces ahí, bueno, es como que hay que combatir a los perros del campo, ¿no? Que se infectaron. Bueno, entonces tenés que ir al campo del vecino a ver si encontrás el jabalí mutante, y una vez que vas al campo del vecino lo encontramos con la ayuda de los perros y le llevamos el animal al veterinario rural para que nos diga el diagnóstico de la situación de que el animal tiene como mutaciones o infecciones. Bueno, entonces esta es la imagen de cuando vamos al campo del vecino. Por ejemplo, no está muy bien hecha esta imagen, pero el punto es que tiene que haber todo un monte de Caldén o bosque de Caldén, y nosotros estamos cazando por este sector los jabalíes, y el jabalí se cruza hacia el campo del vecino lastimado. Entonces después tenemos que ir hacia el campo vecino, hablamos con el vecino, nos deja entrar, entramos con los perros, encuentra al animal lastimado y de ahí lo tenemos que llevar al veterinario rural para que nos diga el diagnóstico. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se vería el látigo rebenque en primera persona. No es para atacar personas, sino que es para atacar animales mutantes. Eh, Después hay que encontrar el machete, también en algún lugar está el machete, como para tener todas las armas, ¿no? O sea, las armas. eh, la gomera hay que craftearla, el látigo hay que encontrarlo, el cuchillo lo tenemos desde el principio, el machete hay que encontrarlo, la pistola hay que encontrarla arriba de un ropero, y las molotov hay que armarlas en algunos escenarios. Bueno, bueno, las molotov, ¿ven? Puede ser que, por ejemplo, en el pasto no se rompe el vidrio, entonces no es efectivo. Y para que la molotov sea efectiva, tiene que romperse sobre un piso de material o sobre una pared, ¿no? Entonces, cuando el animal está cerca o sobre un piso de material, le podemos tirar la molotov eh, para atacarlo, ¿no? Para atacarlo. Y en el pasto no funciona. Bueno, después también podría ser la idea de que con las manos libres, el botón este que está cerca del uno, con el clic lanza piñas. También estaría bueno que con el alt, por ejemplo, se lancen patadas. Entonces en la pulpería tenemos un enfrentamiento con una persona, nos tenemos que pelear con un gaucho por algún problema. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se vería la camioneta en primera persona, un ejemplo de una pickup en primera persona, y andar a caballo, ¿no? También, o sea, la movilidad en el videojuego es por el caballo y por la camioneta.
Bueno, después estos son ideas para los puzzles, para algunos puzzles, los puzzles de la casa principal, por ejemplo. Puede ser que sea una casa con muchas alfombras en el piso y abajo de una de las alfombras, que, por ejemplo, que con la función observar o inspeccionar, dice algo. Esta alfombra podría levantarla. ¿Querés que la levante? Entonces el tipo va levantando las alfombras hasta que encuentra, por ejemplo, que te hay una alfombra, no sé, en un depósito, en una sala de estar, al frente de una puerta, en una habitación. Entonces, hasta que el tipo encuentra que abajo de una alfombra hay una trampilla para una bodega subterránea. Esta estaría muy dura, la puerta está como atascada por, no sé, por la tierra, por la humedad, que las maderas se hayan hinchado. Entonces necesitamos encontrar esta herramienta para hacer fuerza, que está dentro de la casa, para poder acceder a la bodega, que bueno, que es para hacer avanzar la historia, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la herramienta en la casa, una herramienta algo así, para levantar la hebilla de la trampilla. Bueno, y por ejemplo que esté, no sé, acá, al lado de la estufa hogar, ¿no? Poner que acá está un atizador, una palita, las herramientas estas de hierro para manipular el fuego, las brasas. Bueno, por ejemplo que esté junto con esta mezclada, está la herramienta que abre la trampilla, aunque esa herramienta no se usa esta herramienta no se usa para la, para el fuego, para manipular el fuego. Pero bueno, puede ser que esté acá junto, todo junto. Entonces tenemos que encontrar la que tenga la utilidad para servir para levantar la trampilla. Bueno, entonces, lo que les digo, la alfombra, puede ser que haya un enchufe cerca para enchufar una larga y para alumbrar. Esto en realidad no es una abertura así directa, sino que tiene una tapa, tiene la tapa que ya les dije, pero bueno, acá la guía lo creó un poco mal. La herramienta para levantar la tapa atascada y después la bodega abajo está oscura, no tiene iluminación, por ejemplo que tenga un foquito quemado. Entonces las opciones para iluminarlo podrían ser o robar un foco de algún lugar del mapa y ponerlo acá, o con un alargue y un farol, un alargue que lo enchufamos afuera y lo bajamos para iluminarlo, o con una linterna, ¿no? O comprando el foco ya sea en el kiosco, en la despensa, en la pulpería, o, ya les digo, robando el foco de algún lugar. O si no, puede ser sacándolo de la misma casa. Por ejemplo, acá esta imagen, ven que acá hay una parrilla, una estufa hogar, y acá arriba hay dos focos, ¿no? Dos focos decorativos. Bueno, puede ser que con la ayuda del banquito, eh, con la ayuda del banquito que les había dicho, con la ayuda de un banquito que lo podemos arrastrar, lo podemos mover en primera persona. Bueno, con la ayuda de este banquito sacamos un foco de la casa y lo ponemos en la bodega subterránea como para iluminar. Es un ejemplo. Sacar un foquito de la casa o ir a comprarlo a la pulpería o encontrar una linterna o con un alargue y un farol, iluminamos la bodega que está oscura y ahí tenemos acceso a la damajuana de vino, a las barricas con vino, en donde después tenemos que llenar una damajuana y dársela a una persona a la pulpería para que nos dé, información que haga avanzar la historia. Bueno, acá el ejemplo de la bodega oscura, acá cuando estaría iluminada. Bueno, después ejemplos que me gustaría más en esta casa. Todo esto sería en la casa, en esta casa. En el mismo campo inicial está la casa del peón, que es donde nosotros vamos a estar, donde nosotros empezamos, y la casa principal, ¿no? Bueno, estos puzzles que estoy diciendo ahora son puzzles que están en la casa principal. ¿No? Puede ser que haya un piano, aunque el piano en realidad puede estar en otro campo, así hay distintos puzzles en distintos campos. Bueno, tiene varias alfombras en el piso, ya lo dije, y hay que encontrar la que tiene la trampilla debajo para acceder a la bodega. Puede ser que haya unos largavistas en la casa para hacer algún puzzle. Ya les digo, el tema del piano no necesariamente tiene que estar todo en el campo inicial. Por ejemplo, que vamos al campo del vecino y bueno, como es de confianza, no, nos deja, o sea, tenemos libre acceso al campo. Y bueno, ahí puede ser que en el campo vecino haya un piano, entonces hay una misión con un piano, un puzzle. El puzzle es que la mujer que está en la casa, la mujer que está en la casa de campo, le gustaba una melodía, pero perdió la partitura. Y bueno, la partitura está metida adentro de uno de los libros estos, por ejemplo, adentro de un libro que sea de música. Entonces, adentro de un libro de música
está la partitura suelta que falta, que es la partitura que a la mujer le gusta tocar en el piano. Se ve que se olvidó la partitura ahí adentro del libro. Entonces, una vez que encontramos la partitura, ahí podemos tocar la pieza musical en el piano y ahí avanzamos la historia de alguna manera con la mujer, ¿no? Con el personaje. Bueno, puede ser que esta habitación esté en el primer piso de la casa, en el primer piso de la casa de campo. Entonces, por ejemplo, la habitación que tiene el arma está cerrada, bueno, la llave está debajo de la alfombra, a los pies, encontramos la llave. Bueno, después una vez que entramos a la habitación, lo mismo con el banquito en primera persona, para moverlo, lo movemos hasta acá, puede ser que lo traigamos del primer piso, que haya que subirlo en la mano hasta el primer piso, y ahí nos subimos arriba del ropero y ahí encontramos el arma, ¿no? El arma está arriba del ropero. Bueno, lo mismo en unos largavistas podría haber, en una casa de campo. La casa de herramienta que puede estar cerrada con candado para ver cómo es el puzzle para abrirlo. Podría ser que en algún lugar encontramos una brújula, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya tenemos el machete, haya una misión también que tenemos que ir por el monte cerrado, todo el monte espinoso abriéndonos paso con el machete. Eh, bueno, después otra idea que me gustaría es que, por ejemplo, que haya alguna veleta en algún techo para indicar el sentido del viento. Entonces nosotros tenemos que ir en contra del viento, tenemos que movernos en contra del viento para que no pueda llevar nuestro olor hacia los animales inmutantes, porque si no nos encuentran más fácil. Entonces, por ejemplo, que tengamos que atravesar un lote tenemos que atravesar un campo por el monte y tenemos que ir en contra del viento para que los animales no se nos vengan, o se nos vengan menos. Bueno, después esto estaría bueno, unas polainas, por ejemplo, encontramos unas polainas para, por ejemplo, que los perros ya no nos atacan tan fácil, esto que yo decía de no fue así la historia no fue así, cuando nos infectamos. Bueno, por ejemplo, que si tenemos, por ejemplo, esto porque es un gato, pero por ejemplo que el perro nos muerde, nos muerde los tobillos o nos muerde la pantorrilla, con las polainas ya no nos haría contacto la mordida del perro, ¿no? Entonces tenemos más tiempo, más chances de no ser infectados y fracasar en la misión. O sea que estaría bueno eso, y sobre todo para animales más grandes, encontrar unas polainas. Y lo mismo, si el tipo tiene un calzado no apto tanto para el campo, para el monte, como por ejemplo estas alpargatas, encontrar unas botas más rústicas, más robustas, para que, bueno, para poder atravesar el campo y también que los animales no nos infecten. Bueno, otro ejemplo, puede haber algo enterrado, por ejemplo, encontramos con la brújula, sabemos que nos movemos hacia el norte, no sé si es necesario la brújula acá, si el mapa, hay un mapa con una cruz de donde está enterrado, entonces hay que encontrar la pala, hay que después encontrar el objeto enterrado, hay que ver cómo llegamos a la X. Puede ser que el mapa esté roto en 4 cachos o en 3 y haya que encontrar todas las piezas del mapa primero y después encontramos el objeto enterrado, hay que encontrar la pala. Bueno, después puede ser una misión con la antena de radio de la ciudad. Ven que la ciudad acá, digo, el poblado principal tiene una antena de radio, por ejemplo, una M, qué sé yo, AM, no sé qué dial tienen las radios AM, pero por ejemplo, determinado dial, no sé, voy a decir cualquier cosa porque no sé qué dial manejan las radios, pero por ejemplo, no sé, el 105.3, por ejemplo, el dial 105.3. Entonces, eh, yendo físicamente hasta esta antena, hasta la estación, ahí nos enteramos cuál es la estación de la radio, por ejemplo, el 105.3, y después, encontrando una radio en el campo, sintonizamos la 105.3, el dial que sea de la radio, y nos da determinada información, como para hacer un puzzle. Bueno, después puede ser que en una habitación de una casa haya un ventilador con diferentes velocidades. Entonces, con la velocidad 1 no se cae lo que está arriba de la aleta del ventilador, por ejemplo, una llave escondida sobre las aletas, entonces lo tenemos que poner en velocidad 2 o 3 para que caiga la llave. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se vería un pueblo con neblina para darle más tipo Silent Hill, una ambientación, sobre todo para los enemigos, ¿no? Para dificultar la visión y los enemigos, para hacerlo un poco más tenebroso, cómo se vería cómo se vería con la neblina.
Bueno, esta idea, por ejemplo, que en el poblado principal haya carteles en las calles para cuando tengamos que ir a encontrar algún lugar que nos digan, por ejemplo, está en la calle Pampa al 200. Entonces nosotros tenemos que encontrar el cartel que diga Pampa y ahí más o menos encontrar la casa. Bueno, me gustaría que en el poblado haya una cancha de paleta. eh, Estaría muy bueno y que haya alguna misión, alguna historia, una cancha de paleta. Por ejemplo, no sé, hay una foto en el club de un personaje que es bastante parecido a nosotros, pero que usa barba y bigote, por ejemplo. Entonces hay que jugar con su... hay que ponerse una barba y un bigote o dejarse la barba y el bigote. Con la lupa, por ejemplo, encontramos una lupa, una fotografía antigua y encontramos cómo era la apariencia de este personaje con barba o con bigote. Entonces nos dejamos la barba, nos ponemos una barba postiza con bigote para jugar algún partido y bueno, también algo que avance en la historia. Después algo que estaría bueno, encender fuego con la lupa, el pasto seco, la yesca. Si ponemos una lupa amplificando los rayos del sol, se prende fuego, sería un puzzle para prender fuego. Después me gustaría, por ejemplo, que haya en un campo tipo Urbex, esos campos donde hacen exploración urbana, donde se hacen la exploración urbana, bueno, que haya, por ejemplo, una tubería de plomo, ¿no? Una tubería de plomo que salga de una canilla de estas casas abandonadas. Entonces también hay un libro de química en algún lado hay un libro de química que dice, que dice cuáles son las temperaturas de fusión de los metales, y como ven el plomo, que es un metal muy fácil de encontrar en la sociedad, no sé, en las tuberías de plomo de antes, en las baterías, en las plomadas para la pesca, en las llantas de los autos tienen ese nivel, no sé cómo se llama, ese contrapeso de plomo también. Entonces, nosotros encontramos en el cuaderno que el plomo se funde a temperatura baja, ¿no? Lo podemos hacer en una hornalla. En una hornalla podemos derretir el plomo. Y bueno, y después tenemos que encontrar el plomo en algún lugar, ya sea una batería, una tubería antigua, alguna plomada, lo que sea. Entonces tenemos que derretir el plomo y en una determinada, para hacer una determinada figura bueno, para adquirir una membresía, ¿no? Una membresía, alguna logia, algún club, podría ser el club de paleta o una logia que haya, que tengan un distintivo. Entonces hay que crear una hebilla con plomo como para poder entrar. Sería un puzzle. Después, bueno, que el candado puede. ¿Cómo abrir un candado? Hay varias maneras: con la llave, con las ganzúas, si es numérico, con la combinación. Puede ser si es un candado con cadena, cortando la cadena con una cizalla, rompiendo la puerta, o sea, si es una caja de madera chiquita, por ejemplo, romper la madera en lugar de abrir el candado. ¿Cómo podemos acceder a algo cerrado con candado, ¿no? Y esta podría ser una idea con los largavistas, esto que le decía que en la casa hay un largavistas. Podemos ver, tal vez, cómo abren un candado numérico observándolo con el largavistas. Después esto sería una idea para el poblado. En una casa, por ejemplo, en el poblado hay una puerta así sin muchas referencias, que tiene una aldaba. Entonces nosotros tenemos una carta que nos dice que hay que dar tantos golpecitos a la aldaba, ¿no? Un código Morse, algún tipo de código Morse o algún tipo de patrón de secuencia de golpecitos. Entonces así podemos acceder a esta puerta. En la carta está la información de qué manera hay que golpear la puerta para que nos abran. Esta sería una idea para el poblado de, por ejemplo, una persona que está caminando con una bolsa de pan o unas galletas, se cae al piso, se tropieza y se vienen las palomas. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es después espantar las palomas para recuperar algo que se le haya caído a esa persona en el accidente. Y bueno, simplemente es una guía, por ejemplo, de cómo secuencialmente van pasando algunas cosas primero que otras, ¿no? Entonces, primero empezamos el juego con el facón gaucho, que lo usamos para repeler un ataque con un pájaro. Después, a partir de ahí, tenemos que craftear una gomera, porque ya sabemos que los pájaros están infectados. Después, con el hacha o machete, cortamos la rama donde estaba la mochila. eh, la mochila, ¿dónde estaba? Acá. La mochila que está atascada en algún árbol, en la parte de arriba de algún árbol. Bueno, con el hacha o machete cortamos la rama y recuperamos la mochila y ahí ya tenemos en los slots del inventario, ¿no? Ya tenemos la capacidad del inventario para llevar más cosas. Entonces, por ejemplo, que podemos empezar a resolver puzzles con la mochila,
Bueno, una vez que resolvemos el puzzle de la bodega, de la oscuridad y la bodega, en una damajuana cargamos vino para dárselo a un borracho en la pulpería que nos va a dar información. Después, gracias al puzzle de la pulpería, por ejemplo, que haya 4 personas jugando a las cartas o 4 personas charlando, de las 4, una persona es el sospechoso, un sospechoso de estar relacionado con las infecciones en la zona, por ejemplo, que tiene una jeringa. Entonces, bueno, hay que resolver el puzzle de saber quién de las 4 personajes es el culpable. Con pistas, ¿no? Que eso hay que armarlo todo. No lo tengo elaborado como para comentárselo un poco más. Bueno, entonces una vez que descubrimos quién es el sospechoso, lo seguimos, le empezamos a seguir a caballo o como sea, lo empezamos a seguir hacia el Monte Cerrado, hacia una laguna, lo vemos hacia dónde se va, vemos que llega hasta un campo electrificado que no podemos pasar, después hay que ver cómo pasamos el campo, la valla electrificada. Dentro de la valla está el toro del diablo, que es el toro enfurecido que tiene los cuernos pintados de rojo. Después hay una caja fuerte. eh, en el campo misterioso final hay una caja fuerte. Así sería la caja fuerte del campo de la final, una caja fuerte que hay que encontrar la combinación, y adentro de la caja fuerte están las evidencias bueno, de los experimentos que estaban haciendo. La caja fuerte, bueno, son ejemplos, ¿no? Un ejemplo de, eh, de algunos puzzles, algunas de las ideas que estoy teniendo hasta ahora para el videojuego. Es muy difícil, eh, digamos, poder representar materialmente las ideas que uno tiene en la cabeza. Es muy difícil, casi con imágenes y videos nomás se puede hacer. Así que bueno, hasta acá voy a dejar con el video de hoy. La próxima vez voy a tratar de traer la información un poquito más organizada. Saludos.